Cordial saludo. Martes 23 de mayo del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 17 al 27. En aquellos días, Pablo, desde Mileto, envió recado a Éfeso para que vinieran los presbíteros de la iglesia. Cuando se presentaron, les dijo: Ustedes han comprobado cómo he procedido con ustedes todo el tiempo que he estado aquí, desde el primer día en que puse el pie en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas y en medio de las pruebas que me sobrevinieron por las maquinaciones de los judíos. ¿Cómo no he omitido por miedo nada de cuanto les pudiera aprovechar, predicando y enseñando en público y en privado, dando solemne testimonio tanto a judíos como a griegos, para que se convirtieran a Dios y creyeran en nuestro Señor Jesús? Y ahora, miren, me dirijo a Jerusalén encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo, de ciudad en ciudad, me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Pero a mí no me importa la vida, sino completar mi carrera y consumar el ministerio que recibí del Señor Jesús, ser testigo del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, miren, sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo primero que podemos resaltar de este texto del Evangelio es cómo Pablo expresa que no tiene miedo. ¿Y por qué no tiene miedo a todo lo que le pueda pasar, a las amenazas, a todas las señales de peligro que advierte? No tiene miedo porque Pablo es un apasionado por la evangelización. Su gran pasión, su gran amor es Jesucristo el Señor y su evangelio. Pero a mí no me importa la vida, es decir, Él está dispuesto a perder hasta la vida misma con tal de dar cumplimiento a aquel ministerio al cual ha sido llamado, a esa vocación maravillosa que de Dios ha recibido, y va a desgastar su vida hasta el último momento por cumplir esta tarea. Yo creo que uno de los problemas de la sociedad actual es la falta de pasión. Hay muchísima indiferencia, hay como esa manía a que ya nada nos importe, todo nos da igual. Entonces ya no hay pasión y amor en las decisiones que se toman. Muchos se casan pensando, si esto no funciona, nos divorciamos. Muchos empiezan un trabajo diciendo, si en 15 días no me amaño, pues salgo y me voy. Si el jefe medio me trata mal, me voy para otras partes. En fin, en las mismas relaciones entre amigos, en familia, eh, en las tareas de pastorales, en las parroquias. Falta pasión, falta amor, falta entrega. Y el objetivo de todo cristiano al imitar a Jesucristo el Señor es esa capacidad de consagrarse de tal manera que no nos importe incluso dar la vida, que los esposos sean capaces de dar la vida por luchar por su hogar, por salvar su matrimonio, por buscar alternativas para seguir siendo fieles a ese sí que se dieron en el altar. Padres que no sean como insensatos, necios, mediocres a la hora de dar su vida apasionadamente por sus hijos, por su educación, por llevarlos por el buen camino, por predicar el Evangelio de Jesús allí en el seno del hogar. Todos necesitamos descubrir cuál es nuestra pasión, qué es aquello por lo que vibra nuestro corazón
qué es lo que amamos y que ojalá todos vibremos, vivamos apasionadamente por el Evangelio de Jesús. Y terminando este texto, encontramos como una sentencia de Pablo muy fuerte. Por eso testifico en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, pues no tuve miedo de anunciarles enteramente el plan de Dios. ¿Qué significa esto? Mira, todo cristiano está llamado a predicar la verdad y a vivir la verdad del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. No podemos ser alcahuetas, o como diría por allá en un libro del Antiguo Testamento, no podemos ser perros mudos. A la luz del Evangelio, nosotros debemos estar dispuestos a denunciar el pecado, las injusticias, la maldad y a invitar a la conversión. Empezando, vuelvo y lo repito, por los padres de familia en sus casas. Y luego todos en los ambientes en los cuales nos movemos, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en el medio de transporte, estamos siempre llamados a testimoniar a Jesucristo el Señor. Y cuando haya oportunidad, dirigir una palabra que edifique, una palabra que transforme el corazón del oyente. Ahora bien, cuando la iglesia, los obispos, los sacerdotes, los misioneros, los padres de familia, le señalan a alguien el pecado y esa persona no se convierte, no son responsables de su sangre, como diría Pablo, es decir, no son responsables de su condenación, porque ellos hicieron lo que debían hacer. En cambio, si nosotros vemos algo malo y no lo denunciamos y nos quedamos callados como por ser agradables a esa persona, como por pena del que dirán, nosotros somos responsables si esa persona se condena, porque no le predicamos el Evangelio de Jesucristo, de la verdad, porque fuimos cómplices, porque no tuvimos la capacidad de señalarle el camino. De manera que la tarea es vivir el Evangelio de la verdad de Jesucristo el Señor y proclamarlo. Papás, orienten a sus hijos. No tengan miedo de decirles lo que no deben hacer, lo que está incorrecto, lo que es malo, lo que deben evitar. Predíquenle la verdad del Evangelio a estos chicos, a estos jóvenes, porque es su responsabilidad. Sacerdotes, misioneros, predicadores, sigan señalando el rumbo, sin importar si medio mundo se les va encima o el mundo entero. No pueden ser perros mudos, tienen que seguir denunciando las injusticias y anunciando el amor de Dios. Y esto lo podemos ratificar en el mismo Evangelio de hoy, del evangelista San Juan, capítulo 17, versos del 1 al 11. En aquel tiempo, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y por el poder que tú le has dado sobre toda carne, de la vida eterna a todos los que le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Yo te he glorificado sobre la tierra, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti,
porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y en ellos he sido glorificado. Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Según los estudiosos, estas palabras de Jesús, que es a la vez una oración, son palabras de despedida, y algunos identifican todo este texto como la oración sacerdotal. Sin embargo, quiero llamar la atención como para continuar con la reflexión desde los Hechos de los Apóstoles en dos partes. La primera, he manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacían los apóstoles y que estamos llamados todos? Manifestar el nombre de Jesucristo al mundo, porque Jesucristo nos revela al Padre. Ahora, esta parte final del texto, te ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¿Cómo entender eso? ¿Acaso Jesucristo no vino para salvar y redimir a toda la humanidad? Sí, Jesucristo vino por todos, mas no todos lo aceptaron, mas no todos abrazaron la conversión, el reino de Dios. Muchos lo rechazaron y lo siguen rechazando hoy día. Entonces Jesús le entrega y consagra al Padre a aquellos que acogieron su mensaje de salvación. Y le dice al Padre, mire, yo voy a ti y ellos se quedan en el mundo. El mundo en la Sagrada Escritura viene a representar el mal, la corrupción, el pecado. Nosotros seguimos en el mundo. Por eso Jesús pide al Padre que nos preserve del mundo, aun estando en el mundo. Y nosotros debemos tomar conciencia de esto. Estamos en el mundo, mas no somos para el mundo. Somos para la eternidad. Somos para Dios. Y por eso mientras estamos en el mundo, debemos tener la valentía, la capacidad, la claridad para denunciar el pecado, la injusticia, la maldad, y para anunciar la conversión, el reino de Dios, la vida nueva. Pidámosle al Señor que nos ayude a la luz de esta palabra a vivir conforme a su voluntad y a dar testimonio siempre en todos nuestros lugares, en todos los ambientes en que estamos, testimonio de su amor, de su gracia, que prediquemos con nuestra vida el Evangelio. Feliz día, que Dios les bendiga.